Afina tu guitarra que empezamos. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy os voy a traer un temazo, y es la obra de Vicente Amigo de 3 notas para decirte que te quiero. Bueno, y si os quedáis hasta el final del vídeo os voy a poner una sorpresita. Así que coge tu guitarra que empezamos. Bueno, parece muy complicada, pero no es tan complicada, así que vamos a ir viéndolo paso por paso. Primero lo que hago es un 0 en la segunda, ahora un 0 en la primera, y yo lo hago aquí, ¿de acuerdo? Porque es mucho más fácil para después poner el acorde. Sería todo la segunda, 12, 10, y ahora en la tercera también 12, 11 y 9, ¿vale? Y ya ese 9 lo dejo ahí puesto. Y pongo un 10 en la cuarta y otro 10 en la segunda cuerda. Y pongo un 12 en la segunda cuerda ya con el dedo chico, ¿de acuerdo? Y ahora quinta y un arpegio al revés. Lo voy a hacer despacito. Ahora lo que hago es quitar el dedo chico y toco la segunda y la tercera, ¿de acuerdo? Con anular y medio. Sin quitar el acorde pongo un 3 en la segunda cuerda. Lo toco con la segunda y la tercera, ¿eh? Sería hecho. Ahora pongo una cejilla en el traste 7 con un 8 en la tercera y otro 8 en la segunda. Y hago sexta y el arpegio al revés desde la segunda. Ahora quito el 8 en la segunda, ¿vale? Y toco la segunda y la tercera cuerda, ¿vale? Que sería un 7 y un 8. Y ahora otra vez un 12 en la segunda. Y ligo al 7, ¿de acuerdo? Y aquí pongo el acorde de mi menor, ¿vale? Y hago sexta, quinta, cuarta y tercera, segunda y primera, ¿vale? Que sería un 7 en la quinta, otro 7 en la tercera, otro 7 en la segunda, que es el que tenía puesto, y un 5 en la cuarta. Y ya sexta, quinta y tercera y segunda y primera. ¿Vale? Lo voy a hacer muy despacito. Y ahora se vuelve a repetir el principio. Ponemos todo esto igual. Y ahora sí viene un 10 en la primera con el dedo chico y hacemos primera y segunda, ¿vale? Y ahora ponemos una cejilla en el traste 5, no hace falta que sea hasta la sexta. Y ahora un 7 en la cuarta y otro 7 en la segunda cuerda. Y hacemos quinta, cuarta con el pulgar, ¿vale? Y después un arpegio simple, tercera y segunda primera. Y ahora un 7 en la primera. Y ya un 3 en la sexta para poner el sol y un 2 en la primera cuerda. Y hacemos sexta y ahora tercera, segunda y primera a la vez, ¿vale? Sería un 0 en la tercera, 0 en la segunda y ligamos del 2 en la primera al 0, ¿de acuerdo? Sería esto. Ahora otra vez. Y lo hacemos 2 veces con el ligado. Y ya el tercero sería 3 en la sexta y 0, 0, 0 en la primera, en la segunda y en la tercera, ¿vale? Sería esto. Y ahora vamos al traste 12, ¿de acuerdo? Y hago una media cejilla, nada más que para pillar la primera y la segunda cuerda. Y ahora toco un 12 en la segunda, toco el 14, el 12 en la primera, y ahora un 15 y un 14 en la primera, ¿vale? Sería esto.
Ahora en la segunda cuerda el 12 y el 15. Y pongo este acorde que sería un 13 en la sexta, un 15 en la cuarta, un 14 en la tercera y otro 15 en la segunda. ¿Vale? Y toco la sexta, cuarta, tercera y segunda. Ahora me voy aquí. ¿Vale? Y lo que hago es un 13 en la segunda y un 12 en la primera. Y hago 13 en la segunda, 12 en la primera y otra vez 13 en la segunda. Y ahora toco un 0 en la quinta con un 12 en la cuarta, un 13 en la tercera y un 13 en la segunda. Y hago 0 en la quinta y cuarta, tercera y segunda. Y ahora ya lo que hago es un 12 en la segunda y un 10 en la primera. Y hago 12, 10, 12, ¿vale? Segunda, primera y segunda, ¿vale? Que sería un 12 en la sexta, otro 12 en la tercera y otro 12 en la segunda. Y un 10 en la cuarta. Y aquí hago primero la cuarta, tercera y segunda, ¿vale? O sea, hago un poco con el ritmito esto. ¿Vale? O sea, 2 veces, cuarta, tercera, segunda, tan, tan, y 12 en la sexta, ¿vale? Con el pulgar, y ya cuarta, tercera y segunda. ¿Vale? Voy a hacer esa parte para que veáis el ritmo. Sería muy lento, ¿eh? Y ya llegaré al remate, que es esta parte. ¿Vale? Que sería 0 en la segunda y ya toda la segunda, 8, 7, 5, 7 en la tercera y 6 en la tercera, ¿vale? Sería esto. Y ahora ligamos del 8 al 10 y al 8 con el dedo chico, ¿de acuerdo? Sería esto. Ahora ligamos del 8 al 7 y ahora del 7 al 5, ¿vale? Sería esto. Tocamos otra vez el 5 y ahora sí ponemos este acorde que sería un 6 en la sexta y aquí pongo en el traste 5, aguanto la cuarta y la tercera y aquí en la tercera cuerda un 6 con el dedo 3, ¿de acuerdo? Y sería sexta y quinta, cuarta y tercera. Que era el 5 en la cuarta y el 5 en la tercera y toco 2 veces, sería esto, cuarta y tercera. Y ahora toco una vez más para hacer un ligado al 8 y al 7, sería esto. ¿Vale? Que también lo puede hacer al 7, ¿eh? Creo que el original está en el 7, pero a mí me gusta mucho el 8. Sería esto. Y ya lo que hacemos es otra vez aquí en el traste 5 y ligo del 5 al 4. ¿Vale? Con el mismo dedo lo voy bajando medio tono. Entonces sería, lo voy a hacer despacito. Y ya ponemos el si frigio para rematar. Sería un 2 en la quinta, un 4 en la cuarta y un 5 en la segunda. Y ya ahí hacemos 2 veces hacia abajo con el índice. ¡Pam, pam! ¿Vale? Porque estamos en la tonalidad de la granaína, ¿de acuerdo? Aquí, en sí. Que sería el 2 por medio. Y bueno, esta va a ser la sorpresita. Lo voy a hacer muy lentito a 100 BPM, ¿de acuerdo? Para que lo puedas practicar conmigo.
Bueno, ¿te ha gustado esta canción? Ponme en los comentarios si te gusta este tema. La verdad que es un tema precioso. Acuérdate, si te ha gustado este vídeo, dame un like, que eso me ayuda muchísimo. Y no se te olvide de suscribirte a mi canal y sobre todo de darle a la campanita, porque de esa manera YouTube te avisará de todos los vídeos que voy a subir. Y si queréis un pasito más allá y aprender el acompañamiento al cante y de canciones, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes puedes acceder a muchísimos vídeos como la soleá, la bulería, los fandangos, los tientos, los tangos. Hay muchísimos vídeos de muchísimos palos y de muchísimas canciones. De todos modos, si hay algún vídeo que no está o canción, si te pasas a miembro puedes hacerme la propuesta y en poco tiempo estará subida. Yo solo puedo decir que muchísimas gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!